La lluvia de marzo caía como un castigo divino sobre el pequeño pueblo de San Antonio del Valle, y Elena Herrera apretaba contra su pecho la manta empapada que apenas cubría a sus 3 hijos. Sus dedos hinchados, heridos de tanto coser hasta sangrar, temblaban mientras sostenía a Miguel, que tosía sangre en su regazo. Hanases, de apenas 4 años, lloraba en silencio abrazada a su hermano Pedro, quien a sus 5 años ya no tenía fuerzas ni para quejarse del hambre que corroía sus pequeños estómagos desde hacía días. Elena miró al cielo oscuro, a esa lluvia que parecía querer lavar no solo la tierra, sino toda la esperanza que aún quedaba en su corazón partido. La barriga de 6 meses pesaba como el mundo entero sobre sus hombros encorvados. 8 meses. Había cosido hasta que los dedos ya no le respondían. Había suplicado trabajo en todas las casas del pueblo. Había vendido todo lo que tenían de valor. Así es como conseguimos seguir trayendo historias que nos recuerdan que Dios nunca abandona a sus hijos. 48 horas para desalojar. Pero él solo escupió en el suelo y dijo: viuda embarazada demasiado rápido no es de fiar, y los hijos de pobres son una plaga que se multiplica. Llamó a la puerta de todas las familias que conocía. Se ofreció a lavar, cocinar, limpiar. Embarazada tan rápido después de que el marido murió, ¿quién garantiza que el hijo es suyo? Doña Constanza Amelia Velasco, esposa del juez y líder de las damas católicas, había sido particularmente cruel. Una mujer de mala reputación no se mezcla con gente de bien, dijo ella, ajustándose el rosario de oro en el cuello. Elena se había tragado las lágrimas, dio las gracias igualmente y volvió con sus hijos con las manos vacías y el corazón destrozado. Era lo último que le quedaba de él, el único pedazo de metal que valía algo de dinero. Miguel necesitaba medicinas urgentes. Esa tos con sangre era el mismo mal que había matado a la mitad de los niños del pueblo el invierno pasado. «Señor», susurró, su voz perdiéndose en el ruido de la tormenta, «no estoy pidiendo por mí, nunca pedí nada para mí, pero ellos son inocentes. Miguel, Ana, Pedro, no merecen esto. Por favor, no dejes que pierda a mis hijos, no después de haberlo perdido todo». Sus manos apretaron la alianza con tanta fuerza que el metal marcó su piel. Elena tiró de la manta empapada, intentando cubrir mejor a los niños que dormían inquietos contra su cuerpo. Pero un médico costaba un dinero que no tenía. Pero cuando el jinete se detuvo frente a la iglesia, bajando del animal con movimientos precisos, vio que era un hombre. «Está tosiendo sangre». Sus manos tocaron la frente de Miguel, luego su cuello, verificando el pulso. «Intenté conseguir medicina, intenté pedir ayuda, pero nadie quiso». Su voz falló. «Tuberculosis inicial», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «Tratable si empezamos ahora». El hombre los examinó rápidamente, su expresión volviéndose cada vez más seria. «¿Dónde está el padre de ellos?» «Es hijo de mi marido. Sé que todos dicen que no lo es, que yo no valgo nada, pero juro por Dios que...» Elena vio cómo se contraía su mandíbula, como si librara una batalla interna consigo mismo. «Tengo medicinas, comida, camas calientes». Él ya estaba caminando hacia el caballo. El hombre la ayudó a subir al caballo, acomodando a los niños lo mejor posible, y montó delante, guiando al animal a través de la tormenta. La hacienda que surgió a través de la lluvia era más grande que cualquier construcción que Elena hubiera visto jamás. El hombre gritó algo y varias personas aparecieron, empleados que corrieron a ayudar. «Pero señor Rafael, usted sabe que no permite a nadie allí arriba desde...» Rafael llevó a Miguel adentro y Elena lo siguió con los otros niños, sus pies descalzos dejando marcas de barro en el suelo de mármol. Él llevó a Miguel a una habitación que tenía una cama enorme con sábanas blancas y limpias. Sus manos, la forma en que examinaba a Miguel la bolsa de medicinas. «Hace mucho tiempo». Su voz cargaba un peso que Elena reconocía. «Preparé 3 habitaciones, señor Rafael, y la cocina está calentando sopa y leche». Las siguientes horas pasaron como un sueño nebuloso. Doña María ayudó a Elena a bañar a Ana y Pedro, los vistió con ropa limpia que olía a lavanda y sol. Rafael volvió con medicinas para todos, explicando las dosis, el tratamiento. Doña María le trajo un vestido sencillo pero limpio, y cuando Elena se miró en el espejo,
Apenas reconoció a la mujer de ojos hundidos y cabello mojado que le devolvía la mirada. Cuando finalmente se acostó en la cama mullida de la habitación que le dieron, con Ana durmiendo a su lado y los niños en la habitación contigua bajo los cuidados de doña María, Elena sintió las lágrimas correr de nuevo. «Gracias, señor», susurró en la oscuridad. No sabía por qué había mirado a sus hijos con ese dolor en los ojos. Lo que ella no sabía era que, en ese mismo momento, Rafael estaba parado en la puerta de la habitación que había sido de su hijo, mirando la pequeña cama vacía que llevaba allí 5 años. «Perdóname, Gabriel», susurró a la habitación vacía. «Perdóname por no haber podido salvarte, por no haber sido médico suficiente para salvarte a ti y a tu madre, de salvar a estos niños que nunca conocerás. Una decisión que todo el pueblo juzgaría, que doña Constanza Velasco transformaría en escándalo y que pondría a prueba la fe de Elena de formas que jamás imaginaría, y que a veces la respuesta de Dios viene de la forma más inesperada posible. Y sabía que necesitaba tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde, y que en ese preciso instante, mientras Elena despertaba por primera vez en semanas, sin dolor en el cuerpo ni miedo en el corazón, la mujer más poderosa del pueblo ya estaba planeando su destrucción. Miguel ya no tosía sangre. Su color volvía poco a poco mientras el tratamiento de Rafael hacía efecto. Y Elena, por primera vez desde que José había muerto, conseguía respirar sin sentir el pecho apretado por el pánico. Fue en la mañana del 4.º día que encontró a Rafael en la biblioteca, rodeado de libros de medicina polvorientos que claramente no se abrían desde hacía años. Estaba siempre revisando a Miguel, preparando medicinas, asegurándose de que todos comieran adecuadamente. Rafael levantó los ojos de los libros y ella vio algo pasar por su rostro que no pudo identificar. ¿Cuándo fue la última vez que un médico la examinó a usted y al bebé? Se levantó, caminando hacia la ventana que daba a los jardines donde los niños jugaban bajo la atenta mirada de doña María. Estar viviendo en la casa de un hombre soltero, rico, sin ningún vínculo de parentesco, sería combustible suficiente para quemar lo que quedaba de su honra. Mi reputación. Rafael rió, pero fue una risa amarga, sin humor. Rabia contra el mundo, contra las circunstancias, contra algo más profundo que ella no comprendía. No puedo simplemente quedarme aquí, aceptándolo todo sin dar nada a cambio. Puedo trabajar, puedo cocinar, limpiar, cualquier cosa. Cuando habló de nuevo, su voz estaba controlada, pero cargada de emoción. Rafael continuó todavía mirando por la ventana. 5 años desde que murió mi hijo. Tenía 3 años. Gabriel era todo lo que tenía. Él y mi esposa, Luisa. El corazón de Elena se partió al oír esa confesión. Créame, sé lo que es perder a alguien que amas. Pero usted, Rafael, usted me salvó a mis hijos. Eso no es fallar, eso es redención. Elena sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? No necesita amarme. No necesita nada más que dejar que yo cuide de ustedes. Dejar que yo sea el padre que sus hijos necesitan. Dejar que yo sea el marido que puede protegerla. Soy solo una costurera viuda. No tengo nada que ofrecer. Nada más que 4 bocas que alimentar y una reputación destruida. Una oportunidad de empezar de cero. Una oportunidad de hacerlo diferente. Y porque tal vez, solo tal vez, si puedo salvarlos a ustedes, mi vida todavía tenga algún propósito. Pensó en Ana y Pedro, finalmente comiendo hasta saciarse, durmiendo sin miedo. Él te diría que fueras inteligente, que pensaras en los niños. Si voy a llevar su nombre, voy a honrarlo. Seré la esposa que cuidará de esta casa, que lo apoyará a usted, que, vaciló, que rezará por su felicidad tanto como por la mía. Pero lo que ninguno de los dos había previsto era la velocidad con la que viajaban los chismes. Y doña Constanza Amelia Velasco, tomando su té matutino en su lujosa casa, sonrió como un gato que acababa de encontrar un ratón herido. Una viuda embarazada, sospechosa, con 3 niños enfermos, viviendo en pecado bajo el mismo techo. Oí decir que estaba en la puerta de la iglesia como una mendiga. ¡Qué vergüenza! Y ahora está viviendo como una reina en la hacienda Alvear.
Esa mujer es una aprovechada que vio la oportunidad de pescar a un hombre rico. La boda se celebró en la capilla de la hacienda. Una ceremonia sencilla con solo doña María y 2 empleados como testigos. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que doña María había cosido a toda prisa, y sus dedos temblaban cuando Rafael le puso la alianza en la mano. «Con este anillo me caso contigo», repitió Elena sintiendo el peso de las palabras. Pero había público, aunque pequeño. Se inclinó y tocó sus labios con los de ella brevemente, casto, respetuoso. Miguel, Ana y Pedro aplaudieron animados, sin entender completamente lo que había sucedido, solo felices por ver a su madre sonreír. Elena le había pedido a Rafael ir al pueblo a comprar telas. Debería haberse dado cuenta del silencio extraño cuando entró en la calle principal. Fue cuando llegó a la puerta de la iglesia para la misa del domingo que todo se derrumbó. ¿O crees que porque engañaste al pobre Rafael Alvear y le robaste su nombre, puedes mezclarte con gente decente? Viuda embarazada que sedujo a un hombre vulnerable para tener dónde caerse muerta. Todos sabemos lo que eres, una prostituta disfrazada de víctima. Pedro miraba a su alrededor con los ojos desorbitados de miedo. El juez ya está analizando si eres apta para criarlos. Y en cuanto a ese bebé que llevas, todos sabemos que no es de tu difunto marido. ¿Cuánto tiempo hasta que empieces a seducir a otros hombres, ya que conseguiste lo que querías de Rafael? No iba a darles a esas mujeres la satisfacción de verla quebrarse. Fue entonces cuando Elena sintió una presencia fuerte detrás de ella. Unas manos firmes se posaron en sus hombros, y la voz de Rafael resonó en la plaza de la iglesia con una autoridad que ella nunca le había oído antes. Él estaba al lado de Elena ahora, su cuerpo posicionado protectoramente entre ella y las otras mujeres. Nadie le hablaba así a doña Constanza. Estoy viendo una comunidad que se dice cristiana, pero dejó que una viuda embarazada y 3 niños murieran de hambre. Estoy viendo mujeres que usan rosarios en el cuello, pero tienen demonios en la lengua. Tomó la mano de Elena, entrelazando sus dedos con los de ella. Y cuando probemos que no es digna de criar a esos niños, se los quitaremos. Esa noche, arrodillada junto a la cama, rezó con un fervor que no sentía en años. Pero lo que Elena no sabía era que en ese exacto momento, en el despacho del juez Velasco, doña Constanza ya estaba poniendo en marcha un plan que amenazaba no solo con quitarle a sus hijos, sino con destruir completamente todo lo que ella y Rafael habían comenzado a construir. Y que en exactamente 48 horas recibiría una notificación oficial para comparecer ante el tribunal y defender su capacidad como madre. La notificación llegó una mañana lluviosa, traída por un oficial de justicia que apenas podía mirar a Elena a los ojos. El juez Velasco, marido de doña Constanza, cuestionaría su capacidad para criar a Miguel, Ana y Pedro. Rafael la sostuvo antes de que se desplomara por completo, llevándola en brazos hasta la sala, mientras doña María cogía a los niños y los llevaba a jugar al jardín, lejos de esa escena. Dios, prefiero morir. ¿Qué clase de madre soy? El tipo que se arrodilló bajo la lluvia e imploró a Dios no por sí misma, sino por ellos. En los 2 días siguientes, ella orquestó una campaña de destrucción meticulosa. Incluso una vecina de su antigua casa inventó que oía a los niños llorar toda la noche sin cuidados. La mañana de la audiencia, Elena se puso su mejor vestido, todavía sencillo, todavía humilde comparado con lo que las otras mujeres del pueblo usarían. Fue entonces cuando sintió una punzada fuerte en el vientre, tan intensa que la hizo doblarse de dolor. Él la examinó rápidamente, su rostro palideciendo. Gritó de dolor: «Se llevarán a mis hijos». Doña Constanza se había asegurado de que la mitad del pueblo apareciera para asistir al juicio de la viuda inmoral. El juez Velasco, un hombre corpulento con bigote canoso y expresión severa, golpeó el mazo. La fiscal de Servicios Sociales, una mujer delgada con gafas, comenzó a leer la lista de acusaciones. Negligencia, incapacidad financiera. Fue cuando vino otra contracción, tan violenta que no pudo contener el grito. Rafael se levantó de inmediato. «La audiencia no puede interrumpirse», dijo el juez fríamente, pero había una preocupación genuina en sus ojos
a pesar de la influencia de su esposa. Un alboroto se apoderó del tribunal. La gente se levantó, algunos horrorizados, otros curiosos. «Señor», rezó en voz alta sin importarle quién la oyera, «lo intenté. Intenté ser fuerte, intenté luchar, intenté ser la madre que necesitan, pero no aguanto más. Si es para quitarme todo, entonces quítamelo. Pero por favor, no dejes que mis otros hijos sufran. Son inocentes. Castígame a mí, pero sálvalos a ellos». Sus manos se movían con la precisión de años de entrenamiento que había intentado olvidar. El tribunal entero contuvo la respiración. 2 veces, 3 veces. Veía la desesperación de Rafael. Veía al bebé inmóvil. Oía el silencio pesado del tribunal. Pero si todavía hay un propósito para él en esta tierra, si todavía hay una razón para nuestro dolor, entonces muéstralo. Muéstrales a todos en esta sala que tú no abandonas a tus hijos. Fue un llanto débil al principio, luego más fuerte, los pequeños pulmones llenándose de aire por primera vez. El bebé era la imagen perfecta del hijo que Rafael había perdido, y un murmullo reverente recorrió a la multitud. «Milagro», susurró alguien. Detrás de él venían varias personas. El verdadero jefe del aserradero donde José había muerto, el sacerdote de la iglesia y, para sorpresa de todos, 3 de las antiguas clientas de costura de Elena. Ferrer, con una voz que aún cargaba autoridad: «Pido permiso para presentar pruebas cruciales para este caso. Y descubrí varias cosas interesantes». Miró directamente a doña Constanza. Hizo una pausa dramática, porque el contable del aserradero desvió el dinero. «Contable que es primo de su marido, señoría. Tengo aquí testimonios de 12 mujeres para las que cosió, todas dispuestas a jurar sobre su carácter impecable, su dedicación a los hijos, su honestidad». Doña Constanza se levantó. «Deudas que están siendo pagadas con préstamos de la hacienda Alvear, sin el conocimiento del señor Rafael. Préstamos arreglados por su esposa. Venganza porque Rafael Alvear eligió a Elena en lugar de a su hija, doña Constanza. Las acusaciones contra Elena Herrera de Alvear se consideran improcedentes. La custodia de los niños permanece con la madre». Doña Constanza intentó salir, pero el camino estaba bloqueado por rostros ahora hostiles. El sacerdote se acercó a Elena, que todavía estaba en el suelo, con el bebé recién nacido en los brazos de Rafael a su lado. «Eso ha quedado claro hoy». «Juan Rafael», susurró Elena mirando el pequeño rostro que dormía tranquilo ahora. Esa noche, de vuelta en la hacienda, con Miguel, Ana y Pedro durmiendo en paz, sabiendo que nunca más serían separados de su madre, con el pequeño Juan respirando suavemente en la cuna que doña María había preparado, Elena y Rafael finalmente hablaron sobre todo lo que había sucedido. «¿Te das cuenta de lo que pasó hoy?», preguntó Rafael, su mano entrelazada con la de ella, mientras observaban el atardecer desde el porche. Cada lágrima de esa noche bajo la lluvia, cada momento de desesperación, cada dolor, todo nos trajo hasta aquí. Era algo más profundo, más verdadero. Te amo desde el momento en que te vi protegiendo a tus hijos bajo la lluvia. Vi coraje, vi fe, vi todo lo que había perdido cuando Gabriel murió. Me enseñaste que todavía hay propósito, todavía hay amor, todavía hay Dios incluso cuando todo parece perdido. Lo que comenzó como su propia necesidad se transformó en la misión de ayudar a otras como ella. Ana y Pedro, con 9 y 10 años, ayudaban en la hacienda con orgullo del apellido Alvear que llevaban. Rafael había vuelto a ejercer la medicina, pero ahora atendía gratuitamente a los pobres en un ala de caridad que construyeron en la hacienda. Los domingos, la casa se llenaba para almuerzos que reunían a la mitad del pueblo. Elena la recibía con la gracia que solo quien ha conocido el fondo del pozo puede tener, y porque el odio pesa más que cualquier pobreza que jamás haya cargado. Su cabello, ahora con algunas canas prematuras, brillaba al sol. Miró a Rafael, que sostenía a Juan en su regazo, mientras Miguel, Ana y Pedro los rodeaban. A veces responde de formas que no esperamos, a través de personas que no imaginábamos, en momentos que parecen tardíos pero son perfectamente puntuales. «Dios escribe derecho con renglones torcidos», dijo él repitiendo las palabras que se habían convertido en el lema de esa familia improbable. Los invitados aplaudieron, algunos llorando abiertamente,
Y Elena, mirando a su alrededor a esa sala llena de amor, a sus hijos sanos y felices, al hombre que la amaba, no a pesar de sus cicatrices, sino por la fuerza que representaban, supo con certeza absoluta. Y Dios, incluso cuando parece silencioso, siempre está trabajando tras bastidores, preparando milagros para aquellos que no se rinden en creer. Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiéndose completa de una forma que nunca imaginó posible. Pensó en la madre desesperada que casi había perdido a sus hijos. Pensó en la mujer que había sido humillada públicamente, juzgada, casi destruida. Cada lágrima de esa noche bajo la lluvia valió la pena para llegar aquí, respondió ella, haciéndose eco de las palabras de 5 años atrás. Porque después de la tormenta más oscura, siempre viene el sol más brillante. Porque a veces, las mejores historias son aquellas que comienzan con finales imposibles y terminan con comienzos inesperados. Y a veces, cuando crees que lo has perdido todo, es exactamente cuando Dios se está preparando para devolvértelo todo, multiplicado, restaurado y más hermoso de lo que jamás te atreviste a soñar.